Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bienvenidos y bienvenidas al programa Las Palabras de nuestro corazón, un espacio donde ponemos en circulación diferentes reflexiones y puntos de vista que creemos contribuyen en nuestros propios debates y tomas de posición. Estamos en la segunda parte del ciclo dedicado a los cyborg, que como lo explicábamos en el primer capítulo, cyborg o cyborg es un concepto que surge en los años 60 desde la cuestión de lo cibernético. El término inglés cyborg o cyborg vendría a ser algo así como organismo cibernético. Y como en los capítulos pasados compartimos la introducción a uno de los libros de Donna Haraway, que es una feminista, bióloga y filósofa estadounidense, que ha trabajado de manera crítica sobre la noción de los cyborg como instrumento de emancipación, en esta oportunidad leeremos un ensayo escrito por otra gran exponente feminista. Ella es Chela Sandoval, una mujer chicana activista en Estados Unidos y hoy por hoy un gran referente de la acción político-intelectual de los feminismos críticos. Entonces, escuchemos pues las palabras de Chela Sandoval en este su texto titulado Nueva Ciencia, Feminismos, Cyborg. ¿Qué es lo que, bajo los imperativos de la transnacionalización política, económica y cultural, constituye la resistencia y la política opositiva? Comienza preguntándose Chela Sandoval. Los efectos de la actual reestructuración global se están dejando sentir en las formas organizativas, no solo de las empresas, sino de las economías culturales, la conciencia y el conocimiento. A lo largo del siglo XX, los activistas y teóricos sociales han intentado continuamente construir teorías de oposición que fueran capaces de dar cuenta de, reaccionar ante y hacer frente a estas fuerzas globalizadoras de forma que significaran una renegociación del poder en beneficio de aquellos que Marx llamó el proletariado, Barthes denominó las clases colonizadas, Herzog las mujeres y Lord llamó los outsiders. Si las corporaciones transnacionales están diseñando estrategias comerciales y sus relaciones con las iniciativas políticas a nivel regional, nacional y local, entonces, ¿qué formas convergentes de estrategia están desarrollando los subalternos, los marginalizados, centradas en definir formas de conciencia y práctica opositiva que puedan ser efectivas bajo las formas transnacionalizadoras del primer mundo? Se pregunta la autora. Permitidme comenzar recurriendo a Silicon Valley, que es uno de los nombres de estas firmas transnacionales gigantes. Este vasto territorio de Lockheed, IBM, Macintosh, Hewlett Packard, etc., donde más de 30.000 trabajadores han sido despedidos en los últimos 2 años y otros 30.000 más aguardan un destino similar para el año que viene, el destino de trabajadores sin empleo, los que temen por su supervivencia. Comienzo rindiendo homenaje a los músculos y tendones de los trabajadores que se agotan en las repeticiones exigidas, en los almacenes, las cadenas de montaje, las células administrativas y las redes informáticas que mantienen en funcionamiento las grandes firmas electrónicas de finales del siglo XX. Estos trabajadores conocen el dolor de la unión de la máquina y el tejido corporal, las condiciones robóticas y a finales del siglo XX las condiciones cyborg, bajo las cuales la noción de agencia humana debe adoptar nuevos significados. Un alto porcentaje de estos trabajadores que no están en el sector administrativo, sino en sectores descualificados, lo compone gente estadounidense de color, indígenas de las Américas o descendientes de aquellos que fueron traídos como esclavos o sirvientes temporales, incluyendo a quienes migraron a los Estados Unidos con la esperanza de una vida mejor, mientras iban integrándose en una sociedad jerarquizada sobre la base de criterios de raza, género, sexo, clase, lengua y posición social.
La vida cyborg, la vida de quien trabaja volteando hamburguesas y habla el dialecto cyborg de McDonald's, es una vida para la que los trabajadores del futuro han de prepararse en pequeñas formas cotidianas. En textos anteriores he afirmado que las gentes colonizadas de las Américas ya habían desarrollado como requisito indispensable para sobrevivir bajo dominación durante los últimos 300 años las habilidades cyborg necesarias para sobrevivir bajo estas condiciones tecnohumanas. Sin embargo, no deja de resultar significativo que los teóricos de la globalización se comprometen ahora con la introducción de una política cyborg o positiva, como si esta política hubiera emergido únicamente con el advenimiento de la tecnología electrónica y no como resultado de una conciencia en oposición desarrollada bajo formas previas de dominación. En este capítulo propongo otra visión, extraída del trabajo de la teórica cultural y la filósofa de la ciencia Donna Haraway, quien en 1985 escribió su trabajo revolucionario sobre feminismo cyborg, con la intención de redemostrar lo que la actual teoría cyborg ha venido pasando por alto, a saber, que la conciencia cyborg puede entenderse como la encarnación tecnológica de una forma particular y específica de conciencia opositiva, que yo he descrito en otra parte como feminismo del tercer mundo estadounidense. Y de hecho, si la conciencia cyborg ha de ser considerada como algo totalmente distinto a aquello que reproduce exactamente el orden global dominante, entonces la conciencia cyborg debe ser desarrollada a partir de una serie de tecnologías que reunidas componen la metodología de las oprimidas, una metodología que puede ofrecernos orientaciones para la supervivencia y resistencia bajo las condiciones culturales transnacionales del primer mundo. Esta conciencia cyborg o positiva ha sido también identificada mediante términos como conciencia mestiza, subjetividades situadas, mujerismos y conciencia diferencial. Con el fin de ahondar en el propio proyecto de Haraway, tácito si bien obvio, de desafiar la racialización y el apartheid de los campos teóricos de la academia, y con el fin de transcodificar de una jerga académica a otra, de la ciborlogía al feminismo, del feminismo al tercer mundo estadounidense, a las teorías cultural y subalterna, seguiré el itinerario trazado por la metodología de los oprimidos, tal como lo codificó Donna Haraway en Feminismo Cyborg. La obra de Haraway representa un ejemplo de trabajo de investigación que intenta salvar el actual apartheid de los dominios teóricos, postestructuralismo blanco masculino, feminismo hegemónico, teoría postcolonial y feminismo del tercer mundo estadounidense. Esos serían algunos de esos dominios teóricos que mantienen una suerte de apartheid, a los que, nos dice Chara Sandoval, el trabajo de Donna Haraway aporta para eliminar ese apartheid. Entre sus muchas contribuciones, Haraway ofrece nuevos espacios metafóricos de resistencia para el alienado sujeto blanco masculino bajo las condiciones de transnacionalización del primer mundo, y de ese modo la metáfora cyborg representa profundas posibilidades para el siglo XXI, consecuencias esperanzadoras, por ejemplo, para el sujeto perdido de Jemisin, que ya no puede extender sus protensiones y retenciones a través de la multiplicidad temporal. De acuerdo con la teoría cyborg, el viaje informático puede entenderse como un desplazamiento del yo, de un modo similar al que el yo era desplazado según las dominaciones modernistas. En ese caso, una política cyborg o positiva podría muy bien hacer posible la alianza entre la política del sujeto blanco masculino alienado y la política subalterna del feminismo del tercer mundo estadounidense. La metáfora de Haraway, sin embargo, en su deriva a través de la academia, se ha visto utilizada y apropiada de un modo que reprime, irónicamente, el mismo trabajo en el que también fundamentalmente se basa.
Esta represión continua sirve entonces para reconstituir de nuevo la segregación de los campos teóricos. Si bien en las humanidades la investigación prospera bajo el régimen de este apartheid, Haraway representa un cruce fronterizo y su obra se eleva desde un lugar que las interpretaciones hegemónicas normalmente pasan por alto o malinterpretan. Y continuamos con esta propuesta sobre nuevas ciencias, feminismo cyborg y metodología de los oprimidos, que nos lanza Chela Sandoval. He afirmado en otro lugar, dice, que la metodología de las oprimidas consiste en 5 tecnologías diferentes desarrolladas con el fin de asegurar la supervivencia bajo las anteriores condiciones del primer mundo. Las tecnologías que componen la metodología de las oprimidas generan formas de agencia y conciencia que pueden crear modos efectivos de resistencia bajo las condiciones culturales de la posmodernidad y pueden considerarse constituyentes de una forma cyborg de resistencia. La práctica de esta ciborconciencia, que es el feminismo del tercer mundo estadounidense, o eso a lo que me refiero como forma posmoderna diferencial de conciencia opositiva, ha sido también descrita en términos que enfatizan su movimiento. Es flexible, móvil, diaspórica, esquizofrénica, nómada por naturaleza. Estas formas de movilidad, sin embargo, se alienan en torno a un campo de fuerzas que las inspira, concentra e impulsa como formas opositivas de praxis. De hecho, esta forma de conciencia en oposición queda mejor imaginada como el particular campo de fuerza que posibilita las prácticas y procedimientos de la metodología de las oprimidas. A la inversa, esta metodología está mejor interpretada como un compendio energético de técnicas de movimiento o mejor como tecnologías opositivas de poder, tanto internas o tecnologías psíquicas como tecnologías externas de praxis social. Estas tecnologías pueden resumirse como sigue. 1. La que Gloria Anzaldúa llama la facultad. Barthes, la semiología o la ciencia de los signos de la cultura, o lo que Henry Louis Gates llama significar, y Audre Lorde, mirar profundo. Son todas formas de lectura de signos que componen la primera de las 5 tecnologías fundamentales de esta metodología. 2. La segunda y bien conocida tecnología de las subalternas es el proceso de desafiar los signos ideológicos dominantes a través de su deconstrucción, el acto de separar una forma de su significado dominante. 3. La tercera tecnología es lo que yo llamo meta-ideologizar, en honor a su actividad, la operación de apropiarse de formas ideológicas dominantes y utilizarlas para transformar sus significados en un concepto nuevo, impuesto y revolucionario. 4. La cuarta tecnología de las oprimidas, que yo llamo democrática, es un proceso de localización, es decir, un ejercicio que dirige todos sus esfuerzos en la dirección de reunir, impulsar y orientar las 3 tecnologías anteriores, semiótica, deconstrucción y metaideologizar, con la intención de garantizar no solo la supervivencia o la justicia, como en tiempos anteriores, sino unas relaciones sociales igualitarias, o como lo han expresado algunos escritores del tercer mundo, desde Frank Fanon hasta Wong, Lugones o Collins, con el objetivo de producir amor en un mundo en descolonización, posmoderno y postimperio. 5 y último, el movimiento diferencial es la quinta tecnología, a través de la cual, sin embargo, las demás maniobran armónicamente, dice Chela Sandoval. Entonces, lo que nos está proponiendo Chela Sandoval dentro de esta noción de nueva ciencia cyborg o feminismo cyborg son 5 tecnologías, dice ella. Estas 5 tecnologías opositivas de poder, que dice pueden ser internas o tecnologías psíquicas o tecnologías externas como de praxis social, serían: primero, un tipo de tecnologías o prácticas semióticas, es decir, que de proveer significado, de significar las cosas. Segundo, una tecnología de los subalternos que sería más bien deconstructiva, es decir, de separar una forma de su significado dominante.
Tercero, sería una tecnología que ella llama de meta-ideologización, es decir, una operación que permita apropiarse de formas ideológicas dominantes para utilizarlas y transformar sus significados en conceptos nuevos, impuestos, revolucionarios, dice ella. La cuarta tecnología sería una tecnología democrática, que es el nombre que le da, y es una tecnología que más bien sería la que reúne, orienta a las anteriores tecnologías para procurar relaciones sociales igualitarias. Y la quinta tecnología que nos propone Chela Sandoval sería una suerte de movimiento diferencial, que permitiría así maniobrar de manera armónica todas las otras cuatro tecnologías. Para entender mejor cómo operar el movimiento diferencial, una debe comprender que este es una poliforma de la que dependen las tecnologías previas para su propio funcionamiento. Solo a través del movimiento diferencial pueden ser transferidas hacia sus destinos. Incluso la cuarta, democrática, siempre tiende a poner en el centro la identidad en interés de la justicia social igualitaria. Estas 5 tecnologías componen juntas la metodología de las oprimidas, que posibilita la actuación de lo que yo he denominado la función diferencial del movimiento social opositivo, como en el ejemplo del feminismo del tercer mundo estadounidense. De acuerdo con él, la conciencia diferencial se ha codificado como la facultad, un vector semiótico, la outsider intrusa, la que viene de fuera quiere decir intrusa, un vector deconstructivo, el esencialismo estratégico, un vector metaideologizador, el mujerismo, un vector moral, y como la conciencia de la mestiza, viajar por el mundo y el amor transcultural, vectores diferenciales. A diferencia de occidentales como Patrick Moynihan, que afirman que el colapso del comunismo en 1991 demuestra cómo los lazos de diferencia racial, étnica y nacional solo pueden en última instancia dividir cualquier sociedad, la forma diferencial de conciencia opositiva, tal como ha sido utilizada y teorizada por una coalición estadounidense racialmente diversa de mujeres de color, es la forma que adopta el amor en el mundo postmoderno. Genera espacios para la coalición, haciendo posible la comunidad a través de la diferencia, permitiendo la articulación de un nuevo tipo de ciudadanía, compatriotas del mismo territorio psíquico, cuyas vidas se vuelven significantes mediante el ejercicio de la metodología de las interfaces con la tecnología mantienen a las políticas cyborg en continua disputa con las políticas diferenciales, subalternas y feministas del tercer mundo estadounidense, es algo que solo podrán resolver las estrategias políticas y teóricas dirigidas a deshacer el apartheid de todo tipo. La forma diferencial del movimiento social y sus tecnologías ofrecen los vínculos capaces de enlazar las mentes divididas de la academia del primer mundo, de articular territorios. Para esto que debe ser considerado una nueva forma de trabajo transdisciplinario que ponga en el centro la metodología de las oprimidas, las subalternas, como nueva forma de organización del conocimiento en el post-imperio occidental, capaz de transformar las actuales formaciones y disciplinaciones del saber en la academia. Como veremos en el siguiente análisis de la obra teórica de Haraway, la conexión reticular requerida para imaginar y teorizar la conciencia cyborgiana puede ser considerada en parte una metáfora tecnológica de la década de 1970, bajo la rúbrica del feminismo del tercer mundo estadounidense. Sin embargo, términos tales como diferencia, voz media, tercer significado, rascuache, la conciencia de la mestiza, hibridez, esquizofrenia, y procedimientos tales como la literatura menor y el esencialismo estratégico también traen a la memoria y representan formas de ese ciberespacio, esa otra zona para la conciencia y el comportamiento que se está proponiendo desde muchos lugares y a través de distintas disciplinas como praxis más capaz tanto de hacer frente como de resistir homeopáticamente las condiciones culturales postmodernas. Ya no nos da tiempo para seguir la segunda parte de este interesante ensayo escrito por una feminista chicana de nombre Chela Sandoval.
Ella ha titulado su texto como Nueva Ciencia, Feminismos Cyborg. Lo que nos está planteando es desde una crítica feroz al funcionamiento del sistema capitalista global que se aprovecha de las propuestas, conocimientos, prácticas, técnicas revolucionarias que justamente intentan combatir la opresión de las posturas dominantes para luego utilizarlas, volcarlas, transformarlas y mantener pues su dominación. Y desde esa crítica de la subsunción del capital del funcionamiento de la propuesta Cyborg de Donna Haraway, ella plantea recuperarla y crear desde allí lo que ella llama una metodología de las oprimidas. Pero hasta aquí lo dejamos por hoy. Mañana continuamos con la segunda parte de este trabajo de Chela Sandoval titulado Nuevas Ciencias, Feminismos Cyborg. Como siempre, mañana a esta misma hora, aquí en el espacio de la Red de la Diversidad, en el programa de las palabras de nuestro corazón. Gracias y hasta mañana. Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo